Algunos días pasan desapercibidos, pero hay otros que cambian para siempre el destino de la humanidad. Días en los que la ciencia desafió los límites, en los que el mundo contuvo el aliento y la historia quedó marcada para siempre. Desde la primera página web hasta la mayor catástrofe nuclear, desde el código genético del COVID-19 hasta la inteligencia artificial que está redefiniendo el futuro, estos son los 10 días más importantes en la historia de la ciencia en los últimos 200 años. ¿Crees saber cuál ocupa el primer lugar? Quédate hasta el final para que lo descubras. Te sorprenderás. Houston, we have a problem. El 10 de diciembre de 1901, el mundo presenció el nacimiento de un legado que cambiaría para siempre la historia de la ciencia y la humanidad, la primera entrega de los premios Nobel. Este reconocimiento, inspirado en el testamento del inventor sueco Alfred Nobel, no solo buscaba premiar los logros más importantes en física, química, medicina, literatura y paz, sino también impulsar el progreso humano en sus formas más elevadas. Desde entonces, los premios Nobel han servido como un faro que ilumina los descubrimientos más revolucionarios. Gracias a este galardón, se han reconocido mentes brillantes como Albert Einstein, cuyo trabajo sobre el efecto fotoeléctrico sentó las bases de la física cuántica, o Marie Curie, la primera persona en recibir 2 premios Nobel en distintas disciplinas, gracias a sus estudios sobre la radioactividad. También se ha premiado a quienes han salvado millones de vidas, como Alexander Fleming, descubridor de la penicilina, y a líderes como Martin Luther King Jr., cuya lucha por los derechos civiles dejó una huella imborrable en la historia. El impacto de estos premios es incalculable. Han dado reconocimiento a ideas que parecían imposibles, han financiado investigaciones que han cambiado el destino de la humanidad y han inspirado a generaciones de científicos, escritores y activistas a soñar en grande. El 10 de diciembre de 1901 no fue solo un día de entrega de premios. Fue el inicio de una tradición que ha definido el futuro del conocimiento y la innovación. Sin los premios Nobel, el mundo tal como lo conocemos sería muy diferente. 20 de julio de 1969, el día en que la humanidad tocó la Luna. Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Con estas palabras, Neil Armstrong se convirtió en el primer ser humano en caminar sobre la Luna, marcando un hito que parecía impensable solo unas décadas antes. Pero lo que muchos desconocen es que la misión Apolo 11 estuvo al borde del fracaso en varias ocasiones, enfrentando desafíos que casi impidieron este momento histórico. Cuando el módulo lunar Eagle descendía sobre la superficie lunar, el equipo en Houston se dio cuenta de un problema crítico: solo quedaban 30 segundos de combustible. Un error de cálculo o un aterrizaje fallido habrían significado el fin de la misión. Una vez en la Luna, otro obstáculo inesperado amenazó con dejar atrapados a Armstrong y Buzz Aldrin. Un interruptor esencial para el despegue se rompió. Sin él, la nave no podría encender sus motores para regresar a la órbita. En un acto de ingenio y desesperación, Aldrin improvisó usando la punta de un bolígrafo para activar el mecanismo. Incluso la transmisión televisiva del alunizaje estuvo a punto de fracasar. La señal casi no llega a la Tierra. De hecho, radioaficionados soviéticos fueron los primeros en interceptarla antes de que llegara a los medios oficiales. A pesar de estos desafíos, el 20 de julio de 1969 se convirtió en una prueba del ingenio y la determinación humana. No solo demostramos que podíamos alcanzar otro mundo, sino que abrimos la puerta a futuras misiones a Marte y más allá. Fue el día en que la humanidad dejó su huella en el cosmos. 16 de julio de 1945, el día en que la humanidad desató el poder del átomo. A las 5:29 de la mañana, en el remoto desierto de Nuevo México, el cielo nocturno se convirtió en un sol artificial. En cuestión de segundos, una inmensa bola de fuego se elevó en el horizonte, seguida por una onda expansiva que estremeció la Tierra. La prueba nuclear Trinity, la primera explosión atómica de la historia, acababa de cambiar el mundo para siempre. Detrás de este experimento estaba el Proyecto Manhattan, un programa ultrasecreto liderado por J. Robert Oppenheimer,
que reunió a algunos de los científicos más brillantes de la época. Durante años, trabajaron en el desarrollo de una bomba basada en la fisión nuclear, sin saber exactamente qué tan devastador sería su poder. Pero cuando vieron los resultados, incluso ellos quedaron horrorizados. Fue en ese momento que Oppenheimer recordó una frase del antiguo texto hindú, el Bhagavad Gita: ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. El poder desatado aquella mañana no se quedó solo en una prueba. Menos de un mes después, 2 bombas atómicas arrasaron las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, matando a cientos de miles de personas y forzando el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero ese no fue el final de la historia. La era nuclear había comenzado, y con ella, la posibilidad de que la humanidad tuviera en sus manos tanto su mayor fuente de energía como su propia destrucción. 25 de abril de 1953, el día en que desciframos el código de la vida. Imagina tener en tus manos el manual de instrucciones de la vida. Un código oculto en cada célula, responsable de transmitir la información de una generación a otra. El 25 de abril de 1953, el mundo conoció por primera vez la clave de este misterio, la estructura de doble hélice del ADN. Ese día, James Watson y Francis Crick publicaron en la revista Nature el modelo que explicaba cómo el ADN almacena y copia la información genética. Fue un descubrimiento revolucionario que cambió para siempre la biología, la medicina y la genética. Pero detrás de esta historia hay una verdad oculta. La imagen crucial que permitió revelar la estructura del ADN fue tomada por Rosalind Franklin, una científica cuyo trabajo fue ignorado en su momento. Mientras Watson y Crick recibieron el premio Nobel en 1962 junto a Maurice Wilkins, Franklin nunca fue reconocida en vida, y solo décadas después se hizo justicia a su contribución. Este hallazgo no solo explicó cómo heredamos nuestros rasgos, sino que abrió las puertas a la biotecnología, la ingeniería genética y la clonación, transformando la medicina y nuestra comprensión de la vida misma. Lo que comenzó como una simple imagen en un laboratorio se convirtió en la base de una de las revoluciones científicas más importantes de la historia. 26 de abril de 1986, el día en que el mundo vio el verdadero terror nuclear. Era la 1:23 de la mañana cuando un estruendo rompió la quietud de la noche en la planta nuclear de Chernóbil, Ucrania. En un instante, el reactor número 4 explotó, lanzando al aire una nube de radiación que superaba en 400 veces la liberada por la bomba de Hiroshima. La peor catástrofe nuclear de la historia acababa de ocurrir. Las consecuencias fueron devastadoras. Miles de personas murieron a causa de la explosión y la radiación, mientras que millones más quedaron expuestas a niveles peligrosos de contaminación. Ciudades enteras fueron evacuadas, dejando tras de sí un paisaje fantasmal. La radiación se extendió por Europa y sus efectos persisten hasta hoy. Mutaciones genéticas, enfermedades y una zona de exclusión inhabitable por al menos 20.000 años. El desastre de Chernóbil cambió para siempre la percepción de la energía nuclear. La confianza en este tipo de energía se desplomó, obligando a los gobiernos de todo el mundo a revisar y reforzar los protocolos de seguridad en sus centrales. Pero la lección más aterradora de Chernóbil es que, incluso décadas después, su sombra sigue presente, recordándonos el precio de la negligencia y el poder destructivo de lo que no podemos ver. 6 de agosto de 1991, el día en que nació la World Wide Web. Un simple archivo de texto, líneas de código y un enlace, así comenzó una revolución que transformaría el mundo. El 6 de agosto de 1991, el científico británico Tim Berners-Lee publicó la primera página web de la historia, sin imaginar que su creación cambiaría para siempre la forma en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos. Lo que en sus inicios era solo un proyecto para compartir información entre científicos, se convirtió en el sistema nervioso de la sociedad moderna. Hoy existen más de 1.800 millones de sitios web, y el Internet ha pasado de ser una herramienta académica a una plataforma que controla desde la economía y el entretenimiento hasta la política y la educación. Gracias a la World Wide Web, la información dejó de ser un privilegio de unos pocos y se convirtió en un derecho accesible para millones. Pero también surgieron desafíos: desinformación, brechas digitales y dependencia tecnológica.
Lo que comenzó con una página simple ha evolucionado en una red que interconecta al planeta. Internet no solo cambió el mundo, lo convirtió en un mundo nuevo. 14 de septiembre de 2015, el día en que escuchamos el universo por primera vez. En 1915, Albert Einstein hizo una predicción revolucionaria: el espacio y el tiempo no eran estáticos, sino que podían doblarse y ondularse como la superficie de un lago. Estas distorsiones, llamadas ondas gravitacionales, se generarían en eventos cósmicos extremos, como la colisión de agujeros negros. Sin embargo, durante un siglo, esta idea permaneció como una teoría imposible de demostrar. Todo cambió el 14 de septiembre de 2015, cuando el observatorio LIGO captó, por primera vez en la historia, una leve vibración en el tejido del universo. Era la señal de dos agujeros negros fusionándose a 1.300 millones de años luz de distancia. La confirmación de las ondas gravitacionales no solo validó una de las últimas predicciones de Einstein, sino que abrió una nueva era en la astronomía. Antes de este descubrimiento, solo podíamos ver el cosmos a través de la luz. Ahora, podemos escucharlo y detectar fenómenos invisibles hasta ahora, como fusiones de estrellas de neutrones y agujeros negros ocultos. La detección de las ondas gravitacionales cambió nuestra comprensión del universo y nos permitió percibirlo de una manera completamente nueva. Fue el momento en que la humanidad dejó de ser solo espectadora del cosmos y comenzó a escucharlo hablar. 11 de marzo de 2011, el día en que la naturaleza desató el segundo peor desastre nuclear. Eran las 2:46 de la tarde en Japón cuando la Tierra comenzó a temblar con una fuerza devastadora. Un terremoto de magnitud 9.0, uno de los más poderosos jamás registrados, sacudió el país. Pero lo peor aún estaba por llegar. Minutos después, un tsunami gigante, con olas de más de 15 metros, golpeó la costa, arrasando ciudades enteras y dejando a su paso destrucción y muerte. En la planta nuclear de Fukushima Daiichi, el desastre tomó un giro aún más catastrófico. El impacto del tsunami dañó los sistemas de enfriamiento de los reactores, provocando una serie de explosiones y la liberación de radiación al medio ambiente. Fue el segundo peor desastre nuclear de la historia, solo superado por Chernóbil. Más de 18.000 personas murieron debido al terremoto y el tsunami, y la radiación obligó a evacuar a cientos de miles de personas. Hasta el día de hoy, los efectos del desastre siguen presentes, con áreas contaminadas y un impacto ambiental que durará generaciones. El desastre de Fukushima no solo marcó a Japón, sino que reavivó el debate global sobre la seguridad de la energía nuclear y su papel en la lucha contra el cambio climático. Fue un recordatorio brutal de que, por más tecnología que tengamos, la naturaleza sigue teniendo el poder de cambiarlo todo en cuestión de segundos. 30 de noviembre de 2022, el día en que la inteligencia artificial cambió el mundo. Por décadas, la inteligencia artificial fue un concepto relegado a la ciencia ficción. Películas y libros imaginaron máquinas capaces de pensar, aprender y comunicarse con los humanos, pero siempre parecía un futuro lejano, hasta que llegó ChatGPT. El 30 de noviembre de 2022, OpenAI lanzó una herramienta que sorprendió al mundo, una IA capaz de generar textos, responder preguntas complejas y mantener conversaciones casi indistinguibles de las humanas. En cuestión de semanas, millones de personas la adoptaron para estudiar, trabajar, programar e incluso crear arte. Pero ChatGPT no solo se convirtió en una herramienta útil, sino en un punto de inflexión en la historia de la tecnología. Su impacto se sintió en la educación, la salud, la creatividad y el empleo, transformando la manera en que interactuamos con la información y con las máquinas. Este hito marcó el inicio de una nueva era, donde la inteligencia artificial dejó de ser una idea futurista para convertirse en parte de nuestra vida diaria. Con avances cada vez más rápidos, la gran pregunta es, ¿qué viene después? 11 de enero de 2020, el día en que la ciencia enfrentó a una pandemia global. El mundo aún no lo sabía, pero un enemigo invisible ya se estaba propagando. En diciembre de 2019, los primeros casos de una misteriosa neumonía comenzaron a aparecer en China. En cuestión de semanas, el virus SARS-CoV-2 se extendió por el planeta,
desencadenando la peor pandemia del siglo XXI, el COVID-19. Pero el 11 de enero de 2020, la humanidad logró un avance crucial en la lucha contra el virus. Científicos chinos secuenciaron el genoma del COVID-19 y lo compartieron con el mundo. Este mapa genético permitió a los investigadores comprender cómo se propagaba el virus, lo más importante, desarrollar vacunas en tiempo récord. Gracias a este logro, en menos de un año se produjeron las primeras vacunas efectivas, algo que antes habría tomado décadas. La ciencia demostró su capacidad para responder a una crisis global, salvando millones de vidas y marcando un hito en la historia de la medicina. El secuenciamiento del genoma del COVID-19 no solo aceleró el fin de la pandemia, sino que revolucionó la forma en que enfrentamos futuras amenazas biológicas. Fue el día en que la ciencia le demostró al mundo que, incluso en los momentos más oscuros, el conocimiento es nuestra mejor arma. La historia sigue escribiéndose. Estos 10 días cambiaron el mundo, demostrando que la ciencia y la tecnología pueden llevarnos a nuevas fronteras, pero también recordándonos el impacto de nuestras decisiones. Desde descubrir el código de la vida hasta caminar en la luna, desde liberar el poder del átomo hasta crear inteligencias artificiales, cada uno de estos momentos dejó una huella imborrable en la historia de la humanidad. Y ahora te toca a ti. ¿Cuál de estos días crees que fue el más importante? ¿Hay algún otro que agregarías a la lista? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete para más contenido sobre los eventos que cambiaron el mundo. Nos vemos en el próximo video. Houston, we have a problem.